Buenas a todos, soy Rubén Cardan. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a responder a la nominación que me ha hecho Justo de Complejo de Máster y de La Mazmorra de Pacheco sobre el tag rolero, en el cual pues se nos incita a responder una serie de preguntas sobre, sobre la afición en general. Hay de todo, desde anécdotas hasta bueno, elementos un poco más técnicos. Y este tag está iniciado por alguien conocido como El Experto, que parece ser que se dedica a hacer de vez en cuando este tipo de retos. Así que bueno, me ha parecido también bastante divertido. Oye, para una vez que se acuerdan de mí y me nominan para estas cosas, pues obviamente no voy a rechazarlo. Son bastantes preguntas, voy a intentar responderlo lo más rápido posible, pero bueno, aquí nos podemos ir a bastante. Bueno, las preguntas, la primera de ellas, ¿cuál fue y cómo se desarrolló vuestra primera partida de rol? Bien, la primera partida que yo jugué fue aproximadamente, tendría 9 a 10 años, no recuerdo si ya tenía los 10. Sí recuerdo que yo me leí el manual de Rolemaster que me habían regalado, bueno, que me había comprado, y no entendí nada. No entendí absolutamente nada. Y dije, ¿y ahora qué hago? No sé cómo se juega esto, no lo entiendo. Yo venía de HeroQuest, a mí esto me resultaba extraño. Y un día hablándolo con un compañero del colegio, me comentó, oye, pues yo tengo unos amigos que hacen, que juegan a estas cosas. Si quieres un día, vamos, nos acercamos y jugamos. Y dije, bueno, vale. Bueno, la experiencia fue bastante horrible. Me hice un personaje en el que se estuvieron riendo de mí todo el rato porque me hice un guerrero. Me dijeron que el guerrero era basura, que tenía que escoger otra clase, que después escogí una armadura de mallas. Me dijeron, oh, mira, he cogido una de mallas. No, cógete esta. Claro, al final, pues bueno, me hice un personaje completamente subóptimo. Un enano, además, que bueno, murió en una de las primeras trampas, que era una especie de torre o algo así, y se dieron al coger mi cuerpo y activar el trampas con el resto de cosas. Sinceramente, la experiencia probablemente fuera bastante horrible, pero tampoco le di mucha importancia, porque yo estaba ahí porque quería saber exactamente cómo se jugaba y qué era esto de los juegos de rol. Entonces, lo que vi sí que me gustó. Y dije, bueno, pues ya está, no volveré a jugar con esta gente. Y dirigí mi primera partida, que fue a mi primo y a un amigo suyo, que era una aventura que ocurría en una cueva con unos ogros o algo así. Tampoco ni recuerdo, era una aventura bastante cutre. Y bueno, pues un poco a poco, así, a base de prueba y error, pues fui jugando y las cosas fueron avanzando. La segunda pregunta, ¿eres máster o jugador? Bueno, yo soy director de juego, o sea, yo soy máster. No me. No lo. Nunca lo he negado, Para mí es lo que más me gusta hacer. Puedo jugar, pero yo incluso cuando juego estoy pensando. No estoy pensando exactamente en jugar. Lo disfruto, me parece bien, lo hago, pero mi, mi lugar está al otro lado de la pantalla. ¿Qué nombre prefieres para llamar al máster? Máster, director de juego, DJ, guardián, modder, narrador, otros. Yo suelo usar director de juego o narrador, aunque también uso máster. Esto depende de la circunstancia y según te dé. A mí director de juego o narrador suelen ser los dos que suelo usar. De hecho, habitualmente escrito siempre pongo narrador. Un poco de mi herencia de Ars Magica. ¿Sois de los que os gusta rolear y hablar si fuera el personaje o decís le digo al guardia que me deje pasar? Depende. Yo esto lo considero como una cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Está en primera persona o está en tercera persona? ¿No? Para coger algo que se habla de un poco del mundo de los videojuegos, que también soy muy fan. Depende, lo que me llame la escena. Si es una escena de transición, habitualmente utilizo la tercera persona. Y si es una escena importante, en la que hay una implicación de alguna forma, utilizo la primera persona. Un poco lo que me llame la mesa.
¿Prefieres jugar aventuras oficiales o material de creación propia? Yo casi siempre dirijo material de creación propia. Es verdad que últimamente estoy dirigiendo algunas aventuras oficiales, sobre todo a la hora de reseñarlas, ¿no? Por ejemplo, os puedo decir que esta mañana he reseñado La Hora de los Gusanos, en la que me cuesta mucho reseñar las propias aventuras porque no las he jugado. En Savage Worlds, además, da mucha libertad al director de juego para cómo funciona o cómo va o cómo evolucionar y moldear un poco la aventura, ¿no? Suelen ser una serie de escenas clave y te dejan mucho al este. Yo un problema que tengo con las aventuras oficiales es que muchas veces me resultan especialmente encorsetadas y no me terminan de convencer, o que se pasan de simpleza. Leí recientemente un dungeon en el que, sinceramente, digo, ¿para qué necesitas 40 habitaciones? O sea, no tienes trampas ingeniosas, ningún combate es muy allá. Quizá ya está pasado, pero bueno. Eso es una cuestión mía. Y además a mí tampoco me molesta hacer aventuras. A mí me gusta, es algo que disfruto mucho. A los máster. ¿Cambiéis mucho las aventuras oficiales con personajes y situaciones propias? He de decir que no. Es verdad que a veces sí lo hago, pero intento evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo meto mucha mano, la aventura queda irreconocible y tarde o temprano la aventura me deja de funcionar. Entonces intento cambiarlo lo menos posible porque si no me chirría. Si es verdad que meto algún personaje o hago algún cambio en algún personaje. Pues por ejemplo un cambio de este personaje que es una mujer y la hago hombre, o un hombre y la hago mujer. Eso a veces, algunas veces porque me pega más o me puede dar más juego o no sé, diversas cosas. Pero la verdad, como las aventuras oficiales casi las estoy empezando a dirigir y a leer en los últimos años, principalmente para reseñarlas, es algo que intento evitar. A pesar que el rol es cooperación hablada, todos remando para llegar a una única meta de la diversión. Son masters, jugadores, vuestros rivales a batir, vuestras partidas son una lucha encarnizada. Es decir, que no. Yo, como digo, yo cuando estoy dirigiendo a mis amigos. Y cuando estoy jugando con mis amigos. Ergo, no son mis rivales. No hay un elemento competitivo. Si quiero jugar y competición con ellos, tengo el mundo de los videojuegos. Para mí, una vez que estamos sentados para divertirnos juntos, jugar una historia juntos. He de decir que sí que he tenido gente en mesa, o tanto directores como jugadores, que se han tenido esta mentalidad. Pero lo que tiende a pasar con esta gente, al menos en mi caso, es que han dejado el grupo, o hemos dejado de jugar con ellos. Entonces, yo recuerdo, siempre lo contaré, había un jugador que se dedicaba a putearnos de forma continua, y hubo una vez que le matamos 43 veces o 47 veces, ahora no me acuerdo, en la misma sesión, por venganza. Ese jugador terminó haciéndolo porque ya era muy hostil, era un jugador que se dedicaba, consideraba victoria personal que jodernos al resto de la mesa. Entonces terminó abandonando, y así un poco con todo. Como jugador, ¿has observado ese brillo en los ojos del máster cuando tus monstruos están a punto de hacer una escabechina y matar a todos los personajes? Sí lo he visto. Sí he visto directores de juego que esto lo tienen. Igual que les da pena el que hayas derrotado a su monstruo porque pensaban que no ibas a poder derrotarlo. Esto de decir que sí lo he vivido como jugador. Y ahora, como director de juego, a pesar de que el juego de rol no es eso, ¿se te ha iluminado alguna vez los ojos cuando tus criaturas hacen una carnicería a tus jugadores? Y al contrario, ¿alguna vez te has dado pena sin piedad con esos monstruos de los que ya habías cogido cariño? Ambas respuestas es sí, y matizo. Yo he disfrutado algunas veces que he matado a algún jugador que estaba muy de gallo, ¿vale? Se creía muy invencible, tenía los mayores combos. Y sí que he disfrutado derrotando a esos jugadores que se han pasado, como yo digo, se han pasado de listos. Entonces sí he de decir que lo he disfrutado. He de decir que nunca he disfrutado un TPK. Para mí un TPK siempre es algo triste y habitualmente es culpa mía. Nunca, no me gusta crear situaciones en las que pueda haber TPK, y sí que, aunque algunas veces es inevitable, ¿no?
Recuerdo, por ejemplo, una vez, y esto lo digo porque es relativamente reciente, fue hace unos 2-3 años, en el que el grupo hizo un TPK. Afortunadamente el juego al que estábamos jugando, que era el Filo del Imperio, cuando todos los jugadores mueren, no estás realmente muerto, te tienen que rematar. Entonces, realmente de los 4 jugadores, 3 lograron sobrevivir. A uno le mataron porque el villano le tenía mucha inquina, había matado había matado a ese jugador, había matado a su mejor amigo, y entonces le remató ahí en el suelo. Pero los otros 3, uno de ellos era un político bastante importante, imperial, y decidió cogerlo de rehén y pedir un rescate, y a los otros 2 los vendió como esclavos, ¿no? Era un Hutt, este enemigo. Bueno, el Hutt era el enemigo superior y eran unos mercenarios contratados por un Hutt. Entonces cogieron a los otros 3, a los otros 2 los vendieron como esclavos, o era la intención, y al otro pues pidieron un rescate, ¿no? Lo que pasa es que este rescate y tal pues llevó a la liberalización de los 3, pero sí un jugador murió en ese TPK. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y si te ha penado cuando has matado? Sí, yo la verdad pues me ha penado porque los personajes tienen tramas y tienen trabajo detrás, sobre todo aquellos con los que tienes un poco más cariño, les has dedicado más tiempo, o ver que han muerto a mitad de su historia. Yo recuerdo, por ejemplo, a algún jugador que ha muerto casi injustamente, ¿no? De decir, pues te hacen 20 puntos de daño y pues me muero. ¿Cómo que te mueres? Sí, pues estaba herido y tal. Pues son cosas que pasan, ¿no? Yo la verdad sí que me ha dado pena cuando he matado personajes, ¿no? Y bueno, realmente lo que hablaba era si me habían dado pena los monstruos o enemigos. La verdad es que sí, pero creo que también me da un poco de alegría, ¿no? Cuando los jugadores derrotan a un enemigo al que le has puesto especialmente cariño. Cuando estoy grabando este vídeo, probablemente, quizás esta tarde se acabe la campaña que estoy dirigiendo ahora mismo. Que llevamos jugando desde octubre, no, desde septiembre. Y puede que esta tarde termine, y me va a dar un poco de pena ver cómo el malo acabe, ¿no? Pero también está todo cimentado en ello. Entonces, sí, me da pena, pero es su cometido. Va a hacer bien su labor. Siguiente pregunta. ¿Son necesarios los juegos de rol para niños? ¿Creéis que se pueden jugar juegos como Dungeon adaptando un poco a la aventura? Marketing como los objetivos versión JR. Bueno, el JR es Junior. Como por ejemplo el Catán Junior. Bueno, esta pregunta es muy polémica. Y bueno, me voy a mojar un poco. No considero que sean necesarios. De hecho, los considero muchas veces, no diría un timo, pero sí que considero que tomas a los niños por imbéciles. A ver, yo soy el primer defensor de, por ejemplo, de Pequeños Detectives de Monstruos. Me parece que es un libro muy bonito y que tiene... Y que a mí, la verdad, me hace mucha gracia. Pero no creo que sean necesarios. Y creo que un niño puede perfectamente jugar un juego de rol. También he de decir que depende de la edad. Hay gente con niños que a lo mejor... Claro, yo pienso en mi lugar, ¿no? Yo jugaba al HeroQuest con 7-8 años. Mi primera partida de rol fue con 9. Bueno, terminando los 9, casi cumplidos los 10. Si no fue con los 10. La primera vez que dirigí tenía 10 años. Ergo... Y sí que recuerdo, cuando tenía 6-7 años, que a mí me molestaba que me dieran cosas para niños, porque yo no quería jugar a las cosas de niños, ni quería leer los libros de los niños, ni quería hacer nada de los niños, porque yo quería hacer lo que hacían los adultos. Entonces me molestaba que me trataran como un niño. Y me molestaba que me dieran cosas que... Porque en teoría eran de niños. Así me gustaba hacer lo que hacían los adultos. Y cuando jugaba al rol, me gustaba jugar con personajes más adultos, más aventureros. O sea, nunca me he identificado o sea, me identifico más ahora con personajes y cosas de niños que en la época. Entonces, yo os digo, a mí no... Todo esto me parece... No me gusta. No me termina de convencer. Y sí que tengo 2 o 3 juegos para niños y ninguno me gusta. Creo que todos toman a los niños un poco por tontos. Entonces, ya os digo que es algo de los juegos de rol que no me terminan de convencer. Tampoco soy padre, así que...
tampoco puedo, a lo mejor, alguien que tenga niños a su cargo o que suele tratar con niños, a lo mejor puede responder mejor esta pregunta. ¿Os gustan más los one shots o las campañas? A mí me gustan más las campañas. Los one shots no me gustan. Para mí es como el aperitivo. O sea, no les hago asco, me gustan, sí, pero para mí es como tomarte un montadito de chorizo de jamón antes de la comida. Pues está bien, lo disfruta, pero no es la comida. Sistema favorito. Claro, aquí empezamos. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué tal? Voy a hablar de Savage World, pero para mí porque es muy todoterreno. Me sirve para cualquier cosa, lo conozco lo suficientemente bien, para mí es lo suficientemente flexible y me da todas las oportunidades para que en 5 minutos o en un viaje en coche o en un viaje en metro poder tener preparado algo. Pero favorito, 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 bueno, lo disfruto mucho. Pero depende para qué, porque también me gusta mucho Dungeons and Dragons. Yo soy siempre lo he dicho, ¿no? A mí, por ejemplo, Anima sí me gusta, me encanta Asmática, de hecho tengo ahora mismo el suplemento encima de la mesa, el que acaba de salir nuevo. eh, de todo un poco, o sea, depende de para lo que quiera dirigir. O sea, por ejemplo, no dirigir una aventura de investigación con Savage World. No, podría dirigirla, pero si voy a hacer una campaña de investigación no va a ser el juego que voy a escoger. Ambientación favorita. Hostia, esta es complicada. Ambientación favorita. A ver, yo soy muy fan de muchas cosas. Mm, a mí una ambientación que me gusta mucho, por ejemplo, es la ambientación de EXO. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, Planescape. Y tengo, por ejemplo, a Hombre Lobo también me gusta. Es difícil, porque también en el momento dado, el juego que esté jugando, ¿no? Por ejemplo, también soy un gran fan de Rogue One, de Leyenda de los Cinco Anillos. Todo depende un poco. O sea, no. A mí quedarme con una, ¿para qué? Si no tengo un poco el momento de mi vida también. Autor de rol favorito. Hay una cosa bastante curiosa. De toda mi librería, no sé quién ha escrito ni el 95% de los libros. No sé quién escribe las cosas que leo. Sinceramente, no sé, por ejemplo, quién ha escrito Dungeons and Dragon quinta. Sé quién escribió tercera. Y quién escribió las anteriores, ¿no? Con Gary Gygax. Eh, pero es que no lo sé. Entonces, hablar sobre eso a veces es complicado. Sí que es verdad que tengo dos autores que suelo mínimo ver todo lo que hacen. Que es Robin DeLau y Jonathan Tweet. Uy, Jonathan Tweet. John Wick. Jonathan Tweet también un poquito, pero le tengo un poco más perdido de lo que hace. ¿Por qué? John Wick porque hizo uno de mis juegos fetiche, que es Leyenda de los Cinco Anillos. Entonces, ese fue el primer juego de rol que realmente me dio fuerte, porque yo venía de Rolemaster antes de él, y para mí Leyenda fue una voladura de cabeza. Entonces, gran parte de los primeros libros que leí, las primeras aventuras, eran suyas. Entonces, para mí es un poco el padre de mi entrada, el siguiente paso en la afición, ¿no? Y me he leído muchas cosas, leí sus columnas de Pyramid, ¿no? Que están recopiladas en los libros de Juego Sucio. Y la verdad, a mí es una persona que me parece interesante, pero no suelo estar de acuerdo con él. Y creo que tiene un problema a la hora de diseñar. Creo que Leyenda de los Cinco Anillos, el primero, es una rara avis. Porque todo lo que ha hecho después no me termina de convencer. Creo que tiene muchos fallos. De hecho, tengo ahora mismo encima de la mesa el signo amarillo. La maldición del signo amarillo. Que, bueno, vale. Pues muy bien. Pero siempre me parece interesante. Y Robin DeLau creo que es una persona, aunque casi todos los juegos que hace no me gustan, por ejemplo Kingfall o El Rastro de Tulu o Exoterroristas, he de reconocer que siempre me da ideas. Porque a veces
algo no te tiene que gustar para saber que es bueno. Y para mí siempre despierta algo y siempre me interesa lo que tiene que decir. Porque aunque no me guste cómo él ha desarrollado la conclusión, sí me gusta el cómo ha llegado a ella. Entonces siempre es una persona que me gusta leer. Y también es creador de uno de mis juegos favoritos, que es Feng Shui, que es otro de esos juegos que a mí me cambia de concepción y me destroza también la mente cuando lo leí. ¿Sois de grupo fiel? Supongo que si esto habla de que es de grupo regular o algo así. He de decir que yo juego con mucha gente y habitualmente cuento con ellos para jugar después, otra vez, ¿no? Así que sí, puedo ser de grupo fiel. De hecho, tengo gente. Hay una persona con la que juego que conozco desde hace 30 años. Pero también tengo gente que conozco desde hace 6 meses. Entonces es un poco difícil. Yo tengo varios grupos y cuando se termina la campaña y monto un grupo nuevo, pues hablo un poco habitual con la gente que ya ha jugado. Eso sí es cierto, supongo que se refiere a esto. Pero no soy de un grupo de somos 4 amigos y siempre jugamos los 4 y tal. Es verdad que ha pasado por esa etapa, pero a medida que te vas haciendo mayor, gran parte de esos 4 pues han tenido hijos, se han mudado de país, ese tipo de cosas, así que bueno, los daños que hace la vida a veces. ¿Habéis jugado online? ¿Volveréis a hacerlo cuando acabe la pandemia? ¿Creéis que tienes alguna ventaja jugando en el digital? Bueno, son 3 preguntas en una, vamos por orden. ¿Has jugado online? Sí, he jugado online. He jugado. ¿Volveréis a hacerlo cuando acabe la pandemia? Jugaba antes de la pandemia. Estoy jugando durante la pandemia. Jugaré seguramente después de la pandemia. ¿Creéis que tiene alguna ventaja jugar en digital? No. Creo que solo son desventajas. Solamente tiene una ventaja, que es poder jugar con con amigos que no podrías hacerlo de forma habitual. Yo tengo, por ejemplo, gente que vive o en otros países o en otras comunidades autónomas o que hay ciertos problemas para poder quedar. ¿Esto es una ventaja? Sí, pero es una ventaja, por así decirlo, externa al juego. Hay gente con la que no podría jugar de otra forma, me gusta jugar con ellos, la única posibilidad que tengo es jugarlo por digital. Pero lo que es el propio desarrollo de la aventura en sí, me parece que es peor. Me parece. A mí lo he hecho muchas veces. A mí me resta, no me suma. Me parece una forma de juego. A mí me desagrada. Entonces, si no fuera porque estoy jugando con gente que me cae muy bien, que disfruto mucho con ellos jugando, y que la única posibilidad que hay es jugar digital, no jugaría. ¿Cuál es la mayor tontería que ha hecho con sus personajes vuestros jugadores o vosotros con vuestro personaje? Llevo 30 años jugando. Mm, es que coger una es muy complicado. Eh, es que hay miles de anécdotas. Bueno, voy a contar una por responder, pero... Y además muchas de las más burras no se pueden contar. No, no son para todos los públicos. Hay una cuestión en la que tenemos que... No recuerdo por qué necesitábamos una pluma de un fénix. Y entonces, pues, había una montaña donde vivía uno y tal. Y fuimos con los personajes. El caso está en que llegamos al nido, trepamos la montaña y solo podemos trepar 2. Yo, porque saqué unas muy buenas tiradas de trepar, y un jugador que llevaba unas botas de trepar cual arácnido o algo así. Y llegamos a la parte de arriba, ¿no? Entonces el fénix no estaba. Además, estuvimos vigilando un tiempo para asegurarnos de que el fénix no estuviera. Llegamos al nido y en el nido había 2 huevos del fénix y unas plumas del fénix en el nido. Cogemos las estas, tal, y pues a mí me dio por robar uno de los huevos. Cogí uno de los huevos, lo saqué un 20 natural en esconderlo y lo robé, porque además el otro jugador no quería que yo los robara. Es este jugador el que nos mató 40 le matamos 40 y pico veces, y además a mí me apetecía robar el huevo, digamos que por devolvérsela, porque quería robar el huevo, porque como él nos llevaba puteando mucho tiempo, quería robar el huevo para que no lo robara él, en realidad. Y como yo... y
Bueno, la cosa se desarrolla, tal. Hay una pelea en la cima de la montaña sobre el huevo y tal. El caso está en que me corta la cuerda para no poder bajar. Y empieza a bajar, ¿no? Con el trepar cual arácnido. Entonces, yo digo, vale, pues nada. Porque me descubrió, ¿no? Con metanarración y ayudado por el director de juego, pues me descubrió que tenía el huevo oculto en el pétate. Y bueno, pues empezó a bajar. Y me dejó allí arriba tirado. Porque me había adelantado a él. Así que cogí, lancé el huevo. Y me lancé yo detrás del huevo. Porque claro, un huevo grande. Y de forma que yo estuviera en la sombra del huevo. Y claro, él vio que el huevo caía. De nuevo, a pesar de fallar la metanarración, la tira de percepción, metaroleó, salió el huevo disparado, esquivó el huevo, y yo a continuación le cerrajé un tajo que le maté de un golpe. Bueno, llevaba un arma mágica y él no me acuerdo por qué estaba tocado o algo. Bueno, saqué una tirada muy buena y le maté de una hostia. Y entonces cayó el huevo, caí yo, que me maté, cayó su cadáver encima, el Fénix vino, voló, llegó, se suicidó, voló todo por los aires, creando un desierto en la zona. Y bueno, murió también el grupo que estaba abajo, ¿no? Pues eso, obviamente, fue una grandísima estupidez. Que creamos personajes nuevos. Y de hecho, todos los personajes tenían que ver por una trama que se abrió por la muerte del Fénix y la creación de este desierto, ¿no? Que había algunos que pensaban que era una especie de signo divino o algo así. Luego esto avanza, pero no se le da mucha, especialmente coba a estos jugadores, a este grupo de jugadores muertos. Y bueno, pues sí, fue una estupidez, ¿no? Cosas de tener 16 años y un pique quizás innecesario. ¿Cuál es el momento más épico que os ha pasado en una partida? Hay miles. Es que vuelvo a decir, hay 30 años. Por ejemplo, recuerdo una vez en la que nos estuvimos enfrentando a una especie de divinidad después de 5 años de campaña. Estaban muertos. Bueno, estábamos muertos. 4. Solo quedaba el mago en pie. Al mago le quedaban como 6 puntos de golpe o algo así. Y lanzó un conjuro en el que necesitaba sacar un 20. Necesitaba algo así como un crítico para poder lanzarlo. El otro necesitaba pifiar su resistencia mágica. Y a continuación necesitaba sacar una cantidad de daño absurda. Y consiguió las 3 cosas. O sea, fue crítico, pifia, crítico. Crítico, pifia, crítico. Y lo mató. Pero eso realmente, aunque fue épico y estaba muy bien, entra dentro de un elemento de los dados, ¿no? O sea, épico, es que hay muchas definiciones de cosas épicas. Por ejemplo, me pareció muy épico también cuando de repente una jugadora en Majos Ojo estuvo enfrentándose contra una entidad que había salido de su corazón, ¿no? Un recuerdo, una especie de trauma o del pasado que se materializó, ¿no? Por un problema de ese personaje con su madre. Entonces, para derrotarla a esta pesadilla, la abrazó y la perdonó, ¿no? Y al perdonarse a sí misma, esta entidad, digamos que dejó de existir, ¿no? Y ese trauma desapareció en ella, ¿no? También tiene su epicidad en otras circunstancias, o sea, depende un poco del que llamemos épico. Pero si es épico de decir salió todo lo que tenía que salir, quizás fue esta triple tirada a este final de campaña bastante poco cogido con los pelos, ¿no? El de que saca el crítico al atacar, en el hacer el ataque, saca el otro la pifia, el dios la pifia a la hora de resistencia mágica y saca el máximo daño, que era justo lo que necesitaba. De hecho, creo que sacó un punto más de lo que necesitaba para matarlo. Y fue decir, no, es imposible, no tendría que haber pasado. Bueno, pero pasó. A los jugadores, ¿os gusta cambiar mucho el tipo de personaje, personalidad y demás de una campaña a otra? Yo es que soy muy mal jugador. Entonces,
Diría que sí, exclusivamente porque yo muchas veces el personaje lo meto con una idea súper superficial, dos palabras, y son las dos tres primeras partidas las que me dicen qué personaje llevo, ¿no? De hecho, en la campaña que estamos jugando ahora los viernes, un poco salió a lo largo de la primera sesión. Y hay un par de giros todavía que le faltan, ¿no? Pero sí, sí, pero porque no suelo. Además, yo suelo, a veces incluso los hago. Hay juegos, por ejemplo, una campaña que jugué, bueno, una campaña, una que se interrumpió por culpa de la pandemia, y era un personaje que se hizo entero por tiradas aleatorias, ¿no? Por ejemplo, tenía un tatuaje que era unas cadenas. Y entonces, a partir de ahí dije, ah, bueno, es que tiene esas cadenas porque ha sido esclavo, ¿no? Que era el símbolo de la esclavitud de lo que llamaba el Grotkin. Entonces, que eres una especie de señor esclavista goblin que vivía en otro continente. Y había sido esclavo de ese tipo y se había huido, ¿no? Pero porque los creo un poco así, según lo que me dice el personaje que quiere de mí. Y no le pido yo al personaje. Clase, oficio, tipo de personaje preferido. Yo prefiero principalmente personajes marciales. Tipo guerrero. Si se refiere a clases tipo D&D, porque esto me da mucha sensación a D&D, yo he jugado con guerreros toda mi vida, aunque he de decir que en quinta me gusta mucho el druida y me gusta mucho el brujo. Pero yo habitualmente me dedico a personajes más marciales. ¿Qué os, qué os pensáis del metajuego? Yo el metajuego lo considero una herramienta, y como tal depende de para qué se use. Puedes usar un martillo para matar a una persona o para clavar un clavo. Si lo estás usando para clavar clavos, bien. Si lo estás usando para matar personas, mal. Ha comentado antes una anécdota en la que se usó el metajuego para, bueno, para fastidiar a mi personaje, ¿no? De un jugador que siempre usaba el metajuego para fastidiar. Pero a mí el metajuego no es algo que me moleste, la verdad. Me gusta. Incluso yo lo uso a veces, ¿no? Para decir, bueno, pues por ejemplo, que un jugador sepa un secreto mío, ¿no? Y intenten forzar a que salga en partida. Un secreto está para salir, ¿no? Son ese tipo de salsas que le dé la vida. Depende de cómo se use. ¿Habéis pillado algún jugador que se ha leído la aventura antes? Sí, no, depende. No he conocido a nadie que jugando conmigo se haya leído la aventura. Sí que he conocido gente que ha jugado conmigo dos veces la misma aventura. Recuerdo una amiga mía que le dirigí una aventura y 3 años después me dio unas jornadas y le apetecía mucho jugar conmigo porque llevábamos 3 años sin jugar. Y se apuntó a una aventura que ya había jugado. Que entonces, claro, pues afortunadamente no se acordaba de ella. A mí sí que me ha pasado que he jugado 6 veces la misma aventura de Tulu. Que es una en la que aparece un color. Y estoy harto de jugarla. Y ya no sé cómo fingir que no sé hacerlo. Y además, el problema que tengo con esa aventura es que nunca recuerdo ni cómo se llama. Y a veces me he encontrado que la gente le cambia el nombre, ¿no? Es como hay una película que tengo un amigo que ha visto 3 veces porque le han cambiado el nombre 3 veces, ¿no? Y es una basura. Va de dos chicas que se quedan encerradas en una jaula en el fondo del mar con oxígeno limitado y dos tiburones por ahí. Luego se llama 50 metros. Pero antes se llamaba Bajo el Azul o algo así. Es una película que le tiene una tierra brutal. Y el caso está... Bueno, yo también, pero yo solamente la he visto una vez. El caso está en que... bueno, sí que recuerdo una vez que me llamó un colega para hacer de un PNJ en una aventura que era una de las estaciones de las máscaras uy, las máscaras. Horror en Orient Express. Y cuando yo jugué la campaña, que además me la dirigió el mismo colega, dije, oye, tío, ¿qué hacemos con esta estación? Porque yo me la conozco entera. Y dijo, bueno, como intenta hacer el mismo papel que el PNJ, porque en esta campaña, en este PNJ no ha salido, intenta hacer un poco lo mismo.
Porque claro, era una cuestión, me lo voy a contar un poco. Hay un momento dado en una estación que hay con un medallón y unos Joygor. Entonces el director del juego quería que yo cogiera el medallón con el PNJ y tal. Y dije, bueno, pues el medallón, aquí no está este PNJ, cógelo tú e interpreta ahí. Y bueno, mi colega se fiaba de mí en este punto y tal. Y sí que me ha llegado a pasar que conozco cosas de la aventura por reseñas o hablar de gente, pero bueno, ya os digo, muchas veces no lo hago. Hay una cosa que sí que me pareció muy casual, que podría haberlo parecido, que me vi un documental sobre el incidente de Chernóbil y hay una aventura de las máscaras, una aventura de Tulu que hace una referencia a una serie de hechos que son parecidos a los de Chernóbil. Entonces, claro, cogí la referencia de donde se había salido y entonces lo supe. Pero bueno, intenté hacerlo meta lo menos posible. ¿Algún tema, serie, película o lo que sea que os gustaría que hicieran un juego de rol? Es que hay juegos de rol de todo. Yo además, en todo el tema de decir juegos franquiciados, no suelo ser fan. Porque muchas veces los universos franquiciados están hechos para los personajes de la franquicia. Y es muy difícil meter a alguien fuera. Yo siempre lo diré, ¿no? Por ejemplo, Evangelion. Evangelion, por mucho que sea un anime que me gusta mucho, en realidad eh, la premisa de Evangelion funciona para la serie de Evangelion. No podrías jugarla. Hay una parte del mundo de Evangelion que es toda la parte de SEAL y toda la parte del espionaje que sí podrías jugar. Pero claro, tú estás jugando a eso y te pone Evangelion en la portada y coges esa premisa de juego que es la que realmente los jugadores podrían entrar y sentir que están haciendo algo. Y claro, estás cogiendo un aspecto del juego. Es como coger el juego de Doctor Who y estar jugando con Torwoods. Bueno, Torwoods estuvo serie, ¿no? Pero el Unit. Vale, pues sí, la gente de Unit mola y seguro que pueden hacer cosas. Pero yo he comprado un juego del Doctor. Entonces es complicado. De todas maneras, ya os digo, hay series, hay juegos de rol de todas las temáticas a día de hoy. Juego de rol con las reglas más complicadas que habéis leído. Pues ninguno. O sea, tampoco no tengo ningún juego de rol que diga, buah, estas reglas son incomprensibles. Sí que hay juegos que digo, es que no me aporta o no me apetece jugar a esto. Pero complicado, no creo que haya nada. O sea, por ejemplo, ¿qué podemos decir complicado? ¿Las reglas de laboratorio de artes médicas complicadas? Sí, ¿no? Porque tienes muchas variables, pero al final es que jugando te las terminas aprendiendo. Y es que no considero que ningún juego sea complicado. ¿Has jugado alguna partida de rol en vivo? ¿Cómo fue la experiencia? He jugado rol en vivo, he dirigido rol en vivo, he hecho rol en vivo. Eh, sí. ¿Cómo fue la experiencia? No juego a rol en vivo y considero. Y tengo muy mala opinión del rol en vivo. Me pasé 7 años jugando y dirigiendo rol en vivo. Mm, si mi opinión es mala, os podéis presuponer cómo salí de ese mundo. ¿Qué tipo de jugador máster eres? No termino yo de entender la pregunta. Pero bueno, voy a intentar decirlo. Como jugador principalmente soy un... eh, dentro de la categoría de 4 jugadores sería un jugador explorador. O sea, a mí me gusta ver la historia, vivir un poco la historia, enterarme un poco de qué va, intentar jugarlo a la mejor forma posible. Como director de juego, bueno, como director de juego soy un jugador principalmente cinematográfico. Soy un director de juego principalmente cinematográfico. A mí me gusta crear momentos memorables y además conforme a lo que me van dando los jugadores. O sea, si un jugador, por ejemplo, tiene un villano, pues lo intento sacar. Si un jugador dice, joder, ¿cómo me molaría tal? Pues lo intento sacar, ¿no? No sé. No sé cómo sería eso.
¿Qué tipo de Master jugador prefieres? Pues gente que se divierta jugando conmigo. Pues, también me resulta un poco difícil de explicar. Las tiradas del Master, en secreto o en descubierto, me da igual lo que me pidan los jugadores. Y no hay para mí una gran diferencia, porque no trampeo a día de hoy tiradas. A ver, yo he trampeado tiradas, he hecho... tengo... muchos jugadores míos piensan que tengo una suerte excesiva cuando estoy en el otro lado del director de juego, pero intento no trampear las tiradas. Las he trampeado muy poquitas veces en los últimos años. ¿Por qué? Porque si estoy tirando ya es por algo. O sea, si no quiero que ocurra algo, ¿por qué coño estoy tirando? Si tiro es por hacerle caso a la tirada. Entonces, eso hace que realmente me dé igual. Habitualmente les pregunto qué quieren. ¿Cuál es la pantalla del máster con más alas que habéis usado? Que he usado que conozca. Que haya usado, creo que es de 5. Pero no recuerdo de qué juego fue. Y cuál es la que más conozco. Es que yo no la he tenido, si la he visto. Que era la de Ars Magica, la de la tercera edición. Que creo recordar que son 8 alas. De hecho, es una pantalla que es conocida porque casi podrías dirigir el juego sin necesidad de acudir al básico. Súper completa. Y tiene una serie de reglas, ¿no? En las cuales una es como ser respetuoso con el director de juego y haz caso a la partida, ¿no? Que creo que recordar que es 3. Que muchas veces en mi grupo de juego, cuando el director de juego hace así o dice 3, por favor, es cuestión de, a ver, callaos y dejar hablar al director de juego. Para acabar, ¿recuerdas alguna anécdota que haya pasado en alguna partida? Si me has pedido 5 o 6 a lo largo del vídeo. Miles. Miles. A mí... Es que casi ilimitadas. Y además muchas de ellas imposibles de contar. Por cómo se sucedieron, ¿no? Alguna sí que sea más o menos reciente, que pueda ser divertida. Bueno, una de las últimas que hay, ¿no? Es en el filo del imperio. Uno de los jugadores era un político, como he hablado antes, de hecho. Y el caso está en que llevaba un personaje que había sido senador en un planeta y había sido acusado de desfalcar fondos por intentar hacer una carretera que cruzara el núcleo del planeta. Y bueno, había sido un chiringuito bastante gordo, ¿no? Estaba muy basado obviamente, en escándalos políticos reales. Y estaba un poco estábamos un poco con la broma del problema. Los problemas raros que ocurrieron con la M30 aquí en Madrid, ¿no? Y el posible fuga de dinero y malversación de fondos. Entonces estaba siendo acusado y tal, y en cierto momento dado, pues vuelven al planeta y tal, y claro, llegan a su casa y de repente pues los jugadores llegan a una habitación en la cual pues es la cocina y tienen lo que yo llamé la nevera de aguas, ¿no? Es que ¿qué tipo de agua quiere? Bueno, pues vamos el criado del jugador, que lleva ya muchos meses sin aparecer por el planeta, fugado de la justicia. Dicen, bueno, pues señor, ¿qué quieren? ¿Solo agua? Bueno, ¿cuál quiere? Tenemos muchos en nuestra nevera de aguas. Y el concepto de nevera de aguas a los jugadores se les sube el cerebro por ahí. Entonces, recuerdo a los jugadores cuando se iban a marchar del planeta, desmontándose y llevándose la nevera de aguas. Que realmente es surrealista, porque no es una nevera que creara agua, sino que era una nevera en la que se metían botellines de aguas de distintos sabores y de distintas procedencias, ¿no? Pero me pareció llegar al ridículo con los jugadores desmontando la nevera y colocándola en la nave. Entonces, ahí tenéis una pequeña anecdotilla. Las típicas cosas que pasan en partida, ¿no? Pero como estas hay miles, ¿no? Como
los archimagos emboscando debajo de una mesa y todo este tipo de cosas. Cuando llevas suficientes años, la pregunta es ¿qué anécdota no tienes? Bueno, y por último tenemos que targetear a otros canales. Y voy a targetear a dos canales también roleros. Que uno va a ser Anima a través de la red. Y otro es Yo soy Yaracal. Principalmente porque no voy a targetear a nadie grande, que seguramente se han targeteado 1000 veces. Así que voy a targetear a dos personas que tienen canales que yo creo que pueden ser interesantes y que han crecido mucho en los últimos en el último año con sus propias comunidades, y que creo que pueden tener una visión un poco distinta a la que si nos vamos continuamente a los grandes nombres siempre podemos tener, ¿no? Y digo esto pese a que sean dos canales con más suscriptores y más importantes que el mío, pero bueno, espero que cojan el guante y os aconsejo ir a ver porque seguro que hacen algo muy interesante. Por lo demás, me despido, hasta luego.